notar es que nos encontramos en un periodo de reactivación económica para efectos de poder recuperar eh, el ritmo que teníamos antes del 14 de marzo del 2020. Y para ello se han aprobado diversos dispositivos, entre ellos el decreto legislativo 1500, pero además se han hecho anuncios públicos sobre la posibilidad de realizar consultas previas virtuales desde la etapa 1 a la etapa 5 y el diálogo intercultural que se daría entre pueblos indígenas y Estado, hacerlo de manera presencial. Esto ha sido objeto de duras críticas de parte de las organizaciones indígenas, como pueden apreciar en las diapositivas, donde la Confederación Nacional Agraria o AIDESEP o ANAMIAP han rechazado esta propuesta de consulta previa, especialmente porque se va a aplicar al sector minero y al sector hidrocarburífero, que generan impactos sociales y ambientales importantes. La discusión tiene alguna eh, sustento técnico también, porque lo que se ha determinado de acuerdo al censo del 2017 es que las comunidades nativas y las comunidades campesinas tienen un difícil acceso a el acceso de internet, a teléfono, radio y televisión. Entonces, es difícil llevar participación ciudadana virtual, como lo plantea el decreto legislativo 1500, y también sería muy complicado hacer una consulta previa. La otra razón de fondo, y me parece importante también, es la falta de pertinencia cultural. Pero otra razón, mucho más de peso, es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado a los estados que en época de pandemia no se promuevan proyectos de inversión o de desarrollos en o alrededor de territorios indígenas, porque no se podría desplegar un procedimiento de consulta previa con las salvaguardas establecidas por la Corte Interamericana. Este es un anticipo de lo que ustedes van a revisar en las sentencias de Sarayaku, Saramaca, entre otras que hemos dejado para su análisis. El otro tema interesante es que se acaba de publicar y compartir los estudios de la OCSE sobre políticas públicas de conducta empresarial responsable. Acaba de salir. Y en ella se da un marcado énfasis en la conducta ética de las empresas. Hay una promoción de parte del OSDE de que la organización empresarial sea un buen vecino de las comunidades impactadas por sus actividades. Y eso permitiría una mejor relación con el entorno, ¿no? Ambiental, el entorno social. Interesante publicación que recomiendo su lectura porque siempre es bueno tener la otra mirada, ¿no? Hemos visto la mirada indígena crítica y la mirada del que representa muy bien esta organización internacional cuando publica este libro sobre conducta empresarial responsable. No podemos dejar de mencionar que el día de mañana va a haber una conferencia de prensa relacionada a la situación en que se encuentran las poblaciones indígenas en relación al COVID-19. Es interesante tener esto presente porque hay una falta de visibilización del grave problema que significa para estas comunidades no tener hospitales cerca, ni siquiera tener una posta cerca y en buena cuenta no tener atención de salud. Profesor, ¿cómo se vincula eso al curso? Que nos parece algo perfectamente posible, que en caso no se atiendan estas demandas, puede haber una afectación al desarrollo de actividades económicas productivas, extractivas, que se desarrollan en sus territorios, como por ejemplo actividades petroleras, que se encuentran en la zona de Loreto, donde algunas
organizaciones indígenas han decidido que si no les hace caso el gobierno, pueden tomar pozos e infraestructuras hidrocarburíferas, ¿no? Entonces, pensamos que es interesante e importante tener conciencia de ello. Y por otra parte, siempre hay que mostrar los dos lados de la moneda. Tenemos el sector del gremio empresarial también preocupado por el convenio de Escazú, que a su criterio va a tocar los derechos desfavoreciendo la soberanía nacional. Es su interpretación de ese convenio de Escazú. Nosotros no estamos de acuerdo, pero es bueno plantear también su postura, ¿no? Y además están planteando una férrea oposición a una modificación a la ley de pueblos en aislamiento voluntario, ¿no? Acá el titular lo dice, ¿no? El Perú perdería soberanía sobre el 53% de nuestra selva. Se refieren a que si declaran de pronto intangible algunas zonas, no van a poder aprovechar recursos naturales. Y por otra parte también se refieren a que algunas decisiones de Escazú van a dar una mayor protección a los defensores del medio ambiente, ¿no? Y están eso criticándolo, ¿no? Y tienen las dos visiones de nuestra realidad social. Siempre que, como Nietzsche menciona en sus textos, tal como demasiado humano, hay hechos e interpretaciones, ¿no? Y aquí tenemos estos ejemplos a vista y paciencia. Ahora, ¿qué es lo que ustedes ven en la realidad social y cómo lo entienden? Es la forma en que van a aplicar el derecho, ¿no? No pido que tomen postura. Como todos los años, siempre tenemos el privilegio de tener estudiantes de intercambio. El año pasado fueron de Francia, este año nos toca México, así que voy a tratar de cada clase revisar alguna disposición del país de nuestro estudiante de intercambio para poder compararla con la legislación peruana. Y vamos a empezar diciendo que México tiene una ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. Y en ella ustedes pueden dar lectura que es lo siguiente. La presente ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Lo que notas en ese artículo 1 es que tiene una visión biocéntrica, ¿no? O sea, le interesa mucho que el ambiente tenga las condiciones para que se pueda desarrollar la vida en general, no solamente los seres humanos, ¿no? Y es interesante ese planteamiento que en nuestra Constitución, como hemos revisado, no está así de claro, por lo menos en el artículo 2, numeral 22, y que tenemos que hacer una concordancia con el artículo 66 y en adelante para relacionarlo con la conservación de la diversidad biológica, pero no está como dentro de los primeros artículos, estamos hablando de los 60 y tantos. Aquí arranca la Constitución, arranca su ley general de equilibrio ecológico y la protección al ambiente, señalando que ellos tienen ese paradigma, ¿no? Interesante. Sin embargo, cuando continuamos la lectura, se señala lo siguiente: garantizar el derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. Y claro, allí interpretado sistemáticamente, ves que la visión sigue siendo política porque el ambiente se conserva en el ámbito de que me sirva a mí como sociedad humana, ¿no? Y plantea una serie de principios, y aquí sí le sacamos ventaja a los mexicanos, porque la forma como los definen es muy escueta, a diferencia de en el Perú, donde hay un mayor desarrollo, por lo menos en el título preliminar, ¿no? Probablemente en México el desarrollo de estos principios esté mucho más ampliado en normas específicas, ¿no? Pero en el título preliminar no aparece así. Por ejemplo, se señala
definir los principios de política ambiental y los instrumentos para su aplicación, la preservación y la restauración y el mejoramiento del ambiente, la preservación y protección de la diversidad, el aprovechamiento sustentable, la preservación y en su caso la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas, la prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo. Y allí me detengo. Nosotros hemos decidido que para poder hacer investigación en el curso y hacer sus respectivos análisis de jurisprudencia, cada grupo ha recibido un nombre de un elemento de la naturaleza, ¿no? Ahí está el aire, el agua y lo que nosotros decimos también tierra o suelo. Entonces, por eso es que algunos han sido bautizados así para efectos de recordar los elementos de la naturaleza. Y continúa, y creo que el punto séptimo es el que más se parece a uno de nuestros artículos que vamos a revisar, ¿no? Garantizar la participación corresponsable de las personas en forma individual o colectiva en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente. Nosotros tenemos como participación ciudadana ambiental. Y luego continúa ya con un tema de delegación de facultades, ¿no? Hasta allí llega el desarrollo de su título preliminar en lo que nos interesa. Vamos a ver la diferencia notable que hay con el desarrollo del título preliminar de Perú, ¿no? Pero antes de entrar a ello, y ya cerrando lo que resulta ser su Ley General del Ambiente en México, habría que decir que ellos no han recogido los principios de la Declaración de Río casi textualmente como sí lo hemos hecho nosotros. Lo que no significa que no tengan una protección mayor que la nuestra, simplemente es un tema de técnica legislativa, pero sí se nota que hay una distancia, no son mucho más escuetos en su desarrollo, lo cual deja mayor posibilidad discrecional en el operador del derecho, en los jueces, en la administración pública para aplicar estos principios. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer sobre la realidad social que hoy día nos está también convocando a atención? Compañero Torres siempre participa, está hoy día muy callado. Daniela, ¿todo bien? Ah, sí, profesor. Eh, ¿No podría agrandar sus diapos, por favor? Ya, voy a agrandarlas, pero si se corta me avisan, por favor, no se queden callados. A ver, a la una, a la dos y a las tres. Ahí va. ¿Se ven las diapositivas? Todavía no, profe. Ya, me avisan, porque Ahora yo acá sí. ya los veo, pero ya. Me avisan cualquier error técnico, por favor, porque si no me dicen nada, yo asumo que está bien. Entonces me he permitido hacerles una especie de resumen del curso en una diapositiva, que es la siguiente, ¿no? En realidad, para poder proteger adecuadamente el ambiente y sus elementos y la diversidad biológica, requerimos por lo menos contar con 4 sistemas, ¿no? Sistemas de protección ambiental en mi buena cuenta, ¿no? Un sistema nacional de evaluación ambiental, un sistema nacional de evaluación y fiscalización ambiental, un sistema nacional de información ambiental y un sistema nacional de asuntos indígenas. No me estoy olvidando del Sistema Nacional de Recursos Forestales, ni el Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Solamente estamos poniendo más énfasis en estos porque son los más importantes sobre los cuales los demás sistemas se articulan. Si no existieran estos, los demás sistemas no son posibles. Porque sin estudio de impacto ambiental, ¿cómo voy a conservar un bosque? ¿Cómo voy a conservar un recurso hídrico? ¿Cómo voy a conservar un recurso pesquero? No se puede. Entonces, he elegido aquellos que nosotros hemos podido apreciar que sin estos no hay capacidad de goce y conservación del ambiente.
El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, para hacerlo más claro, es aquel que me permite contar con un instrumento de gestión ambiental para efectos de mitigar los impactos que generan actividades productivas, extractivas, económicas, ¿sí? Y vamos a ver que están a cargo, dependiendo de la actividad del SENACE, de los ministerios, del gobierno regional y de las municipalidades. Tenemos un sistema que no tiene una autoridad concentrada las facultades para solamente esa autoridad aprobar los estudios de impacto ambiental, sino son varias las autoridades. Lo que genera una primera dificultad, que es la falta de uniformidad en el criterio de evaluación de los instrumentos de gestión ambiental y en algunas ocasiones un conflicto de intereses entre aquel que promueve una concesión, también aprueba el estudio de impacto ambiental y eventualmente también puede estar fiscalizándolo. Eso es lo que ocurre normalmente en los gobiernos regionales. Pero en otras actividades, por ejemplo, la gran minería o las actividades de mayor envergadura de hidrocarburos, SENACE es el que hace la evaluación del estudio de impacto ambiental y no hay ese conflicto con el sector de energía y minas, que es el que concesiona, ¿no? Y por otra parte, el OEFA es el que fiscaliza, ¿no? Entonces, tenemos un sistema nacional de evaluación ambiental fragmentado, ¿no? De varias autoridades haciendo evaluación de estudios de diferentes categorías y que haría falta unificarlo. Vamos a desarrollar esto con más calma, solamente esto es un pequeño resumen, no es clase todavía del tema en particular, en sí la uso está cuando nos toca, todavía faltan semanas, pero les adelanto, esto va a ser un tema fundamental. Vamos a analizar, por ejemplo, estudios de impacto ambiental, planes de participación ciudadana, entre otras cosas que son muy interesantes en este tópico. El otro punto fundamental, antes que pueda haber un sistema nacional de áreas protegidas, un sistema nacional forestal o de hídricos, tienes que tener un sistema nacional de evaluación y fiscalización ambiental, o sea, una autoridad que vele porque las obligaciones socioambientales contenidas en estudios de impacto ambiental o derivadas de normas ambientales se cumplan. Si no existe ese sistema, no es factible que pueda proteger adecuadamente el ambiente, ¿no? Ni la salud de las personas. Este sistema nacional de evaluación y fiscalización ambiental actualmente está compuesto por OEFA, por los ministerios, por los gobiernos regionales, por los gobiernos municipales, pero también por organismos técnicos especializados como la Autoridad Nacional del Agua, como CERNAP, como CERFOR, como SINFOR, etc. Y ese es un problema porque evidentemente ante tantas autoridades para poder determinar la responsabilidad administrativa ambiental va a generarse una diversidad de cánones para poner una multa y van a haber diferencias, por ejemplo, entre una multa impuesta por DICAPI y una multa impuesta por OEFA, ¿no? Las multas de DICAPI son mucho más bajas y allí es donde nos parece que debe haber una concentración de la potestad sancionadora en OEFA de todas estas autoridades. No deberían haber EFAs, pero las hay porque cuando nace OEFA, ellas existían y están transfiriendo sus facultades para que OEFA vaya desarrollando estas funciones, pero es un proceso muy lento, ¿no? Creo que al final del camino, tanto en el caso de evaluación de estudios de impacto ambiental como de fiscalización de obligaciones socioambientales, el ideal es que SENACE apruebe todos los estudios, todos, no solo los estudios de impacto ambiental de algunos sectores, no solo los detallados, sino los semidetallados y otros, como los PAMAS, con los planes de abandono, etcétera. Y por otra parte, que solamente haya una autoridad para sancionar, como sería el OEFA, ¿no? Ese es el futuro, eso es lo que quisiéramos que ocurra, pero en realidad tenemos aquí también un sistema fragmentado, ¿no? Fragmentado, ¿no? Todavía tenemos esa preocupación. Ya vamos a ver esto con más detalle cuando veamos
este tópico y veamos la supervisión ambiental, cómo se desarrolla el procedimiento sancionador, cómo se implementan las medidas correctivas, medidas cautelares, etcétera, ¿no? Esta es solamente una pequeña pastilla de qué implica la protección al ambiente. Pero no podría existir una buena autoridad que evalúe estudios ambientales o que fiscalice obligaciones socioambientales si no hay un sistema nacional de información ambiental. Y esta es una de las debilidades de nuestra institucionalidad ambiental. El Sistema Nacional de Información Ambiental no está sistematizando la información que recibe ni la está compartiendo con las autoridades para efectos que pueda tener algún tipo de utilidad o uso. Existe como tal, pero falta todavía el procesamiento, la identificación de problemas, el diagnóstico de estos, y poder utilizar esta información tanto en la evaluación como en la fiscalización. Qué hermoso sería que el Sistema Nacional de Información Ambiental pudiera hacernos las líneas de base de proyectos, ¿no? Porque tienen información, o brindar información, ¿no? O que me pueda ayudar a determinar también algunas infracciones ambientales, ¿no? Pero no tenemos todavía ese desarrollo de ese Sistema Nacional de Información Ambiental. Todavía nos parece está muy incipiente, ¿no? Y es uno de los más débiles, ¿no? No tiene no es una autoridad, ¿no? Es una autoridad como tal, ¿no? Está a cargo del Ministerio del Ambiente, que concentra esta información, y de entidades competentes, con competencias ambientales que también tienen esta información y que deben dársela al MINAM, pero todos le pueden dar la información al MINAM, pero este no tiene capacidad de procesamiento. De repente, cuando haya tecnología de inteligencia artificial, podamos ordenar esa información que hoy día la tenemos acumulada, pero no sistematizada. Y por último, hay que tener en cuenta que la gran mayoría de espacios naturales que tienen escasos impactos de actividades productivas, extractivas, se encuentran en territorios de pueblos indígenas o alrededor de territorios de pueblos indígenas, como le gusta llamarlo Amparo Córdoba, con la que trabajo. Ese sistema de asuntos nacionales de pueblos indígenas, ¿no? Que no existe. No existe ese sistema. Lo he puesto allí, como suelo ponerlo desde hace muchos años, desde que hice mi tesis de magíster en Derecho Constitucional. Me hice este cuadro en la cabeza y se los comparto, ¿no? No existe porque no hay una articulación entre el Viceministerio de Interculturalidad y los diversos sectores serios, gobiernos regionales, gobiernos locales y las propias comunidades nativas o campesinas, que permita articularlos y que sean dentro de los niveles de gobierno un cuarto nivel. La Constitución, aquellos que ya todos han llevado, me imagino, teoría del Estado, derecho procesal constitucional, en general derecho constitucional, eh, recordarán que hay un gobierno central, después vienen los gobiernos regionales, después vienen los gobiernos locales o municipales, y la Constitución te habla de una jurisdicción indígena, por lo tanto el cuarto nivel de gobierno son las comunidades nativas y campesinas, que tienen autonomía económica, administrativa, ¿no? Este, y tienen la posibilidad de administrar justicia sobre sus territorios. Entonces, no hemos articulado a este cuarto nivel de gobierno ni los asuntos indígenas relacionados con el medio ambiente u otros ámbitos como los servicios públicos. Entonces, en ausencia de este sistema nacional de asuntos indígenas, y en ausencia del Sistema Nacional de Información Ambiental bien implementado, no solamente en nombre, eh, es que tenemos hoy día conflictos sociales, ¿no? Hay una falta de articulación con el resto de sistemas. Sin embargo, hay que reconocer que es probable que los conflictos sociales hayan disminuido, y es muy obvio esto, con la aparición tanto de la OEFA como el SENAS. Creo que hay que reconocer que son sumamente importantes para poder darle sostenibilidad a la gestión ambiental. Y por eso hay que indiscutiblemente defender sus competencias y fortalecerlas. Esa es la tarea también del curso. Reconocer la institucionalidad ambiental estatal como clave para el desarrollo sostenible y para la protección del ambiente. Si se nace y OEFA fuertes,
no hay posibilidad de un futuro, al menos esperanzador, ¿no? Sería muy complicado. Ahora, estos mecanismos de protección del derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida son, en el fondo, la aplicación de los principios de prevención, precautorio, y intervención de costos y sostenibilidad, como vamos a pasarlo a ver a continuación, ¿no? Si es que no están bien implementados estos sistemas, pues como allí aparece, el árbol está completamente depredado, porque no habrán mecanismos de eh, control y de evaluación que permitan mantener un cierto nivel de calidad del ambiente, ¿no? Ya todo esto, nos debemos preguntar qué son los principios, ¿no? Los principios generales del derecho. ¿Qué nos decía nuestro profesor eh, que tenían ustedes? De repente Aníbal Torres, de repente Silva Vallejo, de repente profesor Cueto, no sé quién esté hoy día enseñándoles ese curso, pero es muy importante que recuerden que las fuentes del derecho estaba pues la propia ley, la norma, ¿no? Estaban también las costumbres, ¿no? Pero a veces nos Profesor, olvidamos que sí. profesor, parece que no está pasando las diapositivas. Nos hemos quedado, al Ah, menos lo que sale en mi pantalla es cuando el árbol está talado. ya, sí, vamos a ponerlo acá así para poder verlo. ¿Ahora sí lo ves? Sí, ahora está mejor. Sí, vamos a tratar de agrandarlo un Creo poquito que, más. Ya está, ahí lo vamos a dejar para no tener problemas. ok. ¿Le parece? Entonces, lo importante no son las imágenes, sino que usted, por el tiempo que nos resta, son solamente menos de 60 minutos, trate de imaginar y utilizar su capacidad de abstracción para poder visualizar mentalmente algunos conceptos y también algunos aspectos del ambiente. Y lo que me parece que a veces olvidamos en el ámbito del estudio del derecho es que los principios son fundamentales para la aplicación del derecho, en la medida de que son guías o ideas fuerzas que recogen en forma esquemática la orientación fundamental de la disciplina. Pero yo diría mucho más allá de la disciplina, del sentido ético ambiental de la sociedad, en nuestro caso, ¿no? De ese orden público ambiental que existe por consenso, por convivencia social, que todos nosotros nos hemos puesto de acuerdo en que así debe ser de una manera implícita, ¿no? O sea, si yo en este momento vacío un barril de petróleo en el río Rímac, cualquiera de ustedes vería eso como una actividad contaminante y no tendría ninguna duda de que eso debería estar sancionado, yo debería eh, asumir los costos de la reparación correspondiente. Eso es, pues, es ese orden público, esa ética ambiental que todos tenemos, ¿no? Y que a veces pasamos por alto, ¿no? Pero que se plasma en principios, ¿no? Muchas veces en principios como estos, ¿no? Los principios del derecho ambiental, que así no estén en el artículo correspondiente, el título preliminar, se seguirían aplicando, ¿no? Como en el ámbito del derecho laboral también ocurre con los principios. Es más, en el ámbito del derecho laboral inicialmente ni aparecían los principios como los conocemos. Sin embargo, aquí los estamos consagrando para lograr una mayor, eh, de alguna forma, cumplimiento, ¿no? Cumplimiento. Veamos el primero. Vamos al primero porque a partir de ahora, y por favor, no vaya a distraerse, vamos en un solo golpe de una clase acabar todos los principios. Así que atento a los mismos. El primer principio, así lo he querido poner, me lo puede leer uno de ustedes con... Daniela, ¿me puedes leer el primer principio eh, con la entonación adecuada, por favor? ¿Me ayudas? El que está ahorita en el artículo 1. Sí, por favor. Artículo 1. Del derecho y deber fundamental.
Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país. Excelente lectura, gracias. Entonces, la lectura no ha sido para hacer un análisis exegético, que es lo que no debemos hacer, sino la lectura es para poder desentrañar, deconstruir qué hay detrás del texto. Entonces, lo primero que hay que hacer notar es que hay un binomio claro, naturaleza, hombre, ¿no? Cuando hablas de la salud, por ejemplo, hablas del hombre, ¿no? Desarrollo sostenible del país, el hombre ha construido el país, ¿no? Recursos naturales para el hombre, el ambiente son recursos naturales. Entonces hay un marcado binomio naturaleza-hombre, ¿sí? Y ese binomio también te muestra algo interesante. Hay un conflicto en la lectura de Daniela, lo pudimos ver en cada paso que avanzas, porque al principio se plantea el hombre como titular del derecho irrenunciable al ambiente, pero después ahí nomás, como contrapartida, te hablan de que el ambiente tiene que ser idóneo para el desarrollo de la vida. Entonces allí ves que en este texto hay una constante debate entre el biocentrismo y el antropocentrismo. Y me parece que aquí, en el texto tal y como lo estamos mirando, hay aparentemente un equilibrio, ¿no? Porque el ambiente no solamente es para nosotros, sino también para otras formas de vida, ¿no? Entonces aquí el saldo es un empate amistoso y beneficioso, ¿no? Luego, su compañera bien ha planteado el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de protección al ambiente, lo cual significa que el principio me demanda como titular de este derecho también la obligación de, eh, de no ensuciar el ambiente, de no contaminar el ambiente y todo lo contrario, tratar de conservarlo en el estado que está e incluso remediar los daños ambientales que estén allí ocurriendo, ¿no? Entonces, este es un caso donde el derecho también conlleva una especie de carga, un deber en situ sensu jurídicamente hablando, ¿no? Y eso es de alguna forma poco común en los textos cuando hablan sobre el contenido de los derechos, ¿no? Pero aquí está claro una cosa interesante e importante que hay que tomar nota, que aquí también se debate otro binomio que tienes que descubrir, Torres, que es el binomio de individuo-colectividad. Es uno de estos pocos textos legales donde puedes ver también una dinámica en conflicto, el individuo y el colectivo. Pero también es uno de los pocos textos legales donde también hay un empate entre esos dos conflictos, porque dice así, ¿no? Así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva. O sea, tienes en cuenta el cuidado del ambiente para ti como ser humano individual, pero también para tu colectividad, para el otro. Es esto muy interesante porque hay otro momento en el cual aparentemente podría superponerse un interés sobre otro y terminan armonizando. Por último, y yo creo que aquí entra lo que le gusta a Mariana, el derecho de los animales, potencia, donde vamos a tener que desarrollarlo los próximos años, dice la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible y el desarrollo sostenible también forman parte de este derecho. Entonces, aquí sí, el texto no se termina de jugar de qué manera se armonizaría estos elementos, sino que todo se lo deja a que una gestión ambiental efectiva tendrá que tener en cuenta diversidad biológica y el aprovechamiento de los recursos y la forma de que estos duren para las generaciones futuras, satisfaciendo también a las generaciones presentes, ¿no? Entonces aquí sí quedó corto el texto, ¿no? Creo que
allí sí necesitaríamos la reglamentación, pero en principio lo que sí se rescata es que el derecho a este ambiente adecuado puede uno desprender futuros derechos a los animales, ¿no? Es evidente que puede, pero también podríamos decir, contrario sensum, porque acá hay otro binomio que es notorio, que es la naturaleza conservada en estado natural, sin tocarlo, y la naturaleza también siendo afectada por las actividades del ser humano. Ese es el otro binomio. Cuando yo digo conservación de la diversidad biológica, significa que yo no toco, que yo lo dejo en su estado natural, en la fuente, que yo lo dejo allí, en un área protegida, para que exista porque tiene un valor de existencia para mí. Pero cuando yo hablo de aprovechamiento sostenible y desarrollo sostenible, yo sí estoy interactuando y no voy a conservarlo, sino lo voy a aprovechar. Y la conservación y el aprovechamiento son verbos rectores contrarios, ¿no? Como la luz y la oscuridad. Entonces, es también interesante de ver que hay dentro de ese derecho a ese ambiente también el derecho de que la actividad extractiva se desarrolle. Sí, también está. Profesor, eso es contradictorio. No es contradictorio porque el texto está señalando que siempre y cuando sea con las medidas adecuadas para poder para poder mantener el ambiente con un cierto equilibrio y con una cierta calidad. No voy a decir que lo voy a mantener en el estado en que lo encontré porque eso no voy a poder hacerlo. Cuando saco minerales, obviamente no lo voy a dejar igual. Cuando saco petróleo, no voy a dejarlo igual. Cuando hago agroforestería tampoco, cuando hago aprovechamiento de recursos hidrocarburíferos tampoco, etcétera. Entonces, es interesante, y aquí cierro la reflexión, cómo más allá del análisis exegético podemos encontrar binomios y en el fondo las ideas detrás del texto, ¿no? O sea, las ideas centrales, ¿no? Y de pronto también la ética ambiental que está por detrás del derecho en sí, ¿no? El derecho como instrumento, así leído como su compañera lo planteó, parecería no reflejar estos intereses que están allí siempre en juego, ¿no? Aquí parece ser que el legislador los plantea en una constante equilibrio. Veamos si ese equilibrio se mantiene en los reglamentos de protección ambiental, en los reglamentos de procedimientos sancionadores, etcétera. Pero en principio, tal y como está plasmado, nos parece bastante feliz el texto legal. Sin embargo, siempre es posible que se haya escapado algo. Y vamos a preguntar a su compañero, a ver, como que de paso tomo lista, eh, Vargas, Pacheco, ¿qué podría estar faltando en ese principio del derecho a un ambiente tan adecuado como derecho y deber? Ajá, lo descubrimos, no está ahí presente, ha dejado su cámara nomás. Juan Alexander, ¿usted qué piensa? ¿Faltó algo? Hola, profesor. Estoy analizando un rato el artículo para ver qué le puede faltar. Muy bien, siga analizando, entonces le dejo pensar, no hay que apurarse, por lo menos está ahí presente, eso es agradable. Muchas gracias. Luis Torres, usted que ha hecho con su compañero es un video interesante, ¿qué piensa? Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Justamente lo que usted estaba mencionando al momento de su reflexión, acá lo que yo siento que falta, o sea, tal vez analizando o en la poca experiencia que pueda tener, lo que le faltaría, creo yo, es no solamente mencionar a la conservación de la diversidad biológica, sino también a a la unión, por así decirlo, en que tiene este, y el deber que tiene el derecho ambiental, creo yo, de proteger la relación entre la naturaleza misma con los pobladores que están alrededor de ella, pero en este sentido, en el sentido
que se encuentra en el sentido que, hablando netamente de de las poblaciones vulnerables, como los pueblos indígenas. Muy bien, Luis. Eso es Muy lo que bien. yo siento. Justamente la razón por la que los hice leer Cordillera Escalera es porque estos conceptos que estamos aquí conversando están desarrollados en esta sentencia. Y aquí está el gran talón de Aquiles de cómo se construye el derecho a un ambiente adecuado en el Perú, excluyendo a la cuarta parte de los peruanos que son pueblos indígenas y por lo tanto no incorporándolos en el ángulo de su conexión con este derecho y el ejercicio. Lo que estoy planteando aquí en estos binomios que estamos conversando es un pensamiento occidental, un pensamiento profundamente occidental. Hablo de recursos naturales, ¿no? Sin embargo, no hablo de interculturalidad. Aquí está la debilidad del concepto del artículo 1 del derecho y deber a un ambiente adecuado, que no hablamos de interculturalidad. Por eso es que la sentencia de Cordillera Escalera, en pleno debate entre los conservacionistas, pues allí estaba la corriente conservacionista que decía, hay que preservar el área de conservación regional, y ustedes lo dicen en sus videos, ¿no? Y por otra parte estaba pugnando en el otro lado aquellos que perseguían los eficientistas, ¿no? Y que no, pero los hidrocarburos acá estuvieron y vamos a ver cómo lo armonizamos, que el plan maestro, que esto, que el otro. Se estaban disputando ellos quién tenía la razón, esta razón tan occidental. Mientras tanto, en medio, adentro de esta área de conservación regional, estaban pueblos indígenas que fueron identificados por el Tribunal Constitucional, pero que ninguno de estos caballeros o damas se habían percatado de que ellos también eran parte de pronto, parte interesada, que debieron, y aquí los procesalistas pueden corregirme, que debieron también ser llamados como parte del proceso, porque lo que se decidiera en el proceso les iba a afectar porque estaban viviendo dentro del área de conservación regional. Se les estaba vulnerando su debido proceso porque nunca los llamaron a declarar, nunca les pidieron que aunque sea un curador procesal vaya por ellos. Entonces, ven cómo hasta el propio tribunal, si bien es cierto, plantea la posibilidad del derecho de consulta previa y lo simplifica, al estar con un pensamiento occidental todavía dice, bueno, y no lo dice textual, obviamente expresamente, pero implícitamente cuando no llama a un curador procesal ni pide que lo notifiquen, pues los trata como menores de edad o los trata como que, bueno, lo que la ley de conservación regional lo define estos dos grupos, pero el enfoque del ecologismo de los pobres, por decirte como lo decía Martínez, alguien que es de quien me basé las primeras clases para hacerles esta explicación de corrientes de ecología ambiental. Pues bien, ya ven, entonces aquí solamente se disputaron el concepto, la corriente de conservación, la ves ahí diversidad biológica, la corriente de coeficiente también está ahí, y también incluso la corriente probablemente de los derechos de las personas, ¿no? Esta corriente también interesante, eh, pero no la de la ecología de los pobres entendida como los pueblos indígenas y su relación con la naturaleza. Por eso Torres me parece que sí hizo su trabajo cuando hizo sus diapositivas con sus compañeras allí, los tres allí en las diapositivas muy bien ahí mostrando y escuchándose. Eso es algo que hay que repetir, Torres, está muy bien. Sigamos entonces, porque ahora nos puede estar ganando. Vean, cada principio podría ser una magnífica clase de curso, pero no es posible hacerlo porque no podría acabarlo, así que voy a tratar de ser un poco, eh, ¿cómo decirlo? No solo escueto, sino tacaño en explicar algunas consecuencias de estos principios porque no daría tiempo para explicar todos. Así que me voy a concentrar en algunos. Una de las consecuencias directas del derecho a un ambiente adecuado y equilibrado es que para que pueda realmente ser garantizado,
tiene que ser regulado, pues, tiene que estar consagrado de manera detallada en reglamentos, en normas sectoriales. Porque se imaginan si, por ejemplo, en el sector de pesquería no hubiera un reglamento de protección ambiental, ¿cómo es que las naves zarparían a desarrollar sus faenas, sus actividades económicas sin afectar el ambiente si yo como autoridad produce no he determinado cuáles son los estándares socioambientales? Pues lo haría como pueda, ¿no? Y eso es lo que estaba pasando en el Perú. No tenía hasta el año pasado un reglamento para el aprovechamiento de recursos biológicos. Y eso generó, que un grupo de abogados de una organización que se llama IDC, donde su profesor es el representante legal, interpusiera una acción judicial que acabamos de ganar hace 2 semanas, por eso me gusta mostrarles lo recientito, ¿no? Acaba de salir esta sentencia y Ledesma, Narváez, Ferrero Costa, Miranda Canales, Blume, Fortine, Ramos Núñez, Espinosa Saldaña, después de batallar 7 años, nos dan la razón, ¿no? Dice aquí que efectivamente desde el 25 de octubre del 2012, en que se interpone una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Producción a fin de que esta entidad cumpla con el reglamento que establecía 180 días para que saque su reglamento de protección ambiental. Y no obstante eso, no lo hiciste, no lo hiciste, y se manifiesta que Mentecata Vigía el 4 de septiembre de 2012 le solicitó que cumpliera con el plazo que ya se había vencido. Estamos hablando de un vencimiento por bastante tiempo. Por eso es que el tribunal, y se ha resumido porque la sentencia es larga, la PEPA nomás dice, es necesario dejar sentado que más allá del cumplimiento por parte de la entidad demandada, claro, habían pasado más de 7 años, y ellos en pleno proceso, cuando ya iban a sentenciar a favor, aprobaron el reglamento. Dijeron, ya, mira, al final yo voy a ganar por sustracción de la materia porque apruebo el reglamento justo unos meses antes de que el tribunal falle. Miren lo que dice el tribunal, ¿no? Sin embargo, es necesario dejar sentado que más allá del cumplimiento por parte de la entidad demandada, no puede soslayarse que desde la fecha de entrada en vigencia del Decreto Supremo 019-2009 MINAM, que es el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que es el que establece los procedimientos para aprobar estudios de impacto ambiental, transcurrieron cerca de 10 años. O sea, 10 años el sector no tenía reglamento de protección ambiental, o sea, no se aprobaban instrumentos de protección ambiental. O sea, depredabas el mar. Eso era durante 10 años, pudiste exactamente depredando el mar, porque como no había una norma que te lo impida y que diga que eso que estás haciendo es una infracción ambiental, pues no se te podía sancionar, tampoco se te podía supervisar, tampoco se te podía fiscalizar. Entonces, lo que acá señala es, transcurrieron cerca de 10 años. Entre la demanda el 25 de octubre del 2012, cerca de 7 años. El profesor está con todos los abogados, 7 años viendo para que por favorcito el Ministerio de Producción cumple con aprobar esto. Lo que generó, y esto es hermoso porque no lo dice el profesor, sino lo dice el Tribunal Constitucional con el actual colegiado, lo que generó además desprotección en materia ambiental en dicho subsector, con lo cual se vieron involucrados los recursos hidrobiológicos, traducción peces, ¿no? Peces, pescados, contenidos en las aguas marinas jurisdiccionales de ríos, lagos y otras fuentes hídricas del territorio nacional, yendo incluso contra algunos principios que garantizan de mejor manera la protección del medio ambiente. Y miren qué menciona, el principio de prevención y el principio precautorio. Entonces, la conclusión de esto es que no se puede garantizar el derecho a un ambiente adecuado si es que el Estado no aprueba las normas que permiten la efectivización de su protección, ¿no? Y también podemos decir, doctor, esa es una visión solamente de una corriente ecológica, aquellos que velan por los derechos fundamentales de las personas. No, también de los eficientes, pues, porque con este reglamento de protección ambiental te voy a decir cómo aprovechar el recurso natural, pero mitigando sus impactos de manera adecuada. Entonces ahí están los dos. O sea, el reglamento de protección ambiental
hay consenso en que necesitamos eso para poder tratar de no depredar y extinguir especies hidrobiológicas en este caso. Y lo interesante del caso, y por eso es una sentencia importante, es que aunque haya aprobado el reglamento, el Tribunal Constitucional le dice que dispone que el Ministerio de Producción no vuelva a incurrir en las acciones que motivaron la interposición de la demanda, ¿no? Más la asunción de costos de proceso en la liquidación de ejecución y precios. Ustedes saben que los procesos constitucionales son gratuitos y que en realidad no debería haber pago de costos porque se supone gratuito, pero cuando existen casos como estos, como una especie de sanción, los tribunales, los juzgados, establecen un pago porque evidentemente si has litigado durante 7 años, debe devolverse los gastos que eso demandó, ¿no? Para el seguimiento del caso, la elaboración de la demanda, apelación, recurso de agravio, todo esto, ¿no? Entonces es interesante la sentencia porque muestra cómo el derecho a un ambiente adecuado implica también la reglamentación de protección ambiental. ¿Esto lo dice el profesor? No, lo dice en una opinión consultiva del año 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya vamos a revisar en su oportunidad, un adelantito nada más, que esta es una de las condiciones que pone la Corte Interamericana para garantizar el derecho a un ambiente adecuado, ¿no? Si no se considera que hay una violación, y aquí había una violación al derecho a un ambiente adecuado. Pero como Torres, seguramente crítico, como en sus diapositivas, dice, profesor, uno no es ninguno. Otro caso, bueno, podríamos decirte otros casos de este tema, pero vamos a ponerte uno más nada más, Torres. Mira, el sector turismo, que de repente a Mariana y a Bianca les encanta viajar y ver allí una serie de diversidades biológicas, tampoco tiene reglamento de protección ambiental. No tiene. Busquen los retos. Le pongo 20 en cursos, ya no viene más. El que me trae la próxima clase el reglamento de protección ambiental del sector turismo, aprobado, ahí refrendado por el presidente y por el ministro correspondiente. No hay. Estamos hablando de una de las principales actividades económicas que impacta en nuestras áreas naturales protegidas y en nuestro ámbito de la naturaleza en el país, y no tiene. Entonces, también consideramos que aquí, en ausencia de ese reglamento, se viola el derecho a un ambiente adecuado, ¿no? Por lo antes mencionado, ¿no? Y aquí, felizmente, la demanda es admitida, recién está en primera instancia, el cuarto juzgado de Lima lo ha admitido, pero no la ha presentado, en este caso, una ONG, sino la ha presentado la Confederación Nacional Agraria y la Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú. ¿Sí? Vean cómo las organizaciones indígenas también están preocupadas por eso, porque hay turismo comunitario, ¿no? Y estos turistas a veces van dejando basura, van haciendo sus exposiciones en lugares donde no corresponden, afectan el ambiente donde se está desarrollando el turismo. Tiene que haber una reglamentación. Y eso es a lo que se está apuntando, ¿no? O sea, esperemos que cuando usted egrese ya sea aprobado, pero les adelanto que ya teniendo una sentencia del Tribunal Constitucional que nos ha dado la razón en un caso similar, probablemente ganemos también tanto primera como segunda instancia y para felicidad de todos tengamos un reglamento de protección del sector turismo. Prometí ser breve, así que no vamos a mencionar más este otro principio para poder abordar los siguientes en el curso de la media hora que sigue, porque sus compañeras en mi clase se molestan si me demoro más. Artículo segundo, puede leerlo su compañera Jocelyn Andrea Chumbe, que acaba de ingresar, por favor. Sí. Buenas noches, profesor. Artículo segundo. Del derecho de acceso a la información. Toda persona tiene el derecho a acceder adecuada y oportunamente a la información pública sobre las políticas, normas, medidas, obras y actividades que pudieran afectar directa o indirectamente el ambiente, sin necesidad de invocar justificación o interés que motive tal requerimiento. Toda persona está obligada a proporcionar adecuada y oportunamente a las autoridades
la información que éstas requieran para una efectiva gestión ambiental, conforme a ley. Gracias, Jocelyn. Bueno, otra vez vamos a aplicar la hermenéutica, pero no jurídica, sino esa hermenéutica de ciencias sociales que tanto le gusta a su profesor. Ya la hermenéutica jurídica ustedes la verán con otros docentes. Pero aquí lo que vuelvas a encontrar es, hay un binomio, ¿no? Al principio, ¿no? Vamos a deconstruir, ¿no? ¿Qué binomio hay en la primera parte, ¿no? Entonces dices, toda persona tiene el derecho a acceder a información pública. Entonces tienes el binomio ciudadano-Estado. ¿Y cuál es el problema? Que muchas veces el Estado no me está proporcionando la información que se requiere para poder tener una gestión pública adecuada. Por ejemplo, no sé si han escuchado, pero hay un presidente de la República que en algún momento debió declarar que su cuñado trabajaba para el Estado y no lo hizo, ¿no? Ocultó información, ¿no? ¿No? O, por ejemplo, hay un parlamentario que también debió declarar que hay un conflicto de intereses en la contratación que ha hecho y no lo hizo, ¿no? Esto no solamente se aplica al contexto de la política, sino también y mucho más intensamente en materia ambiental por una razón muy importante. Porque como leímos en el artículo 1, el ambiente no solamente es de los individuos, sino de la colectividad, es un interés difuso, es un interés colectivo, ¿no? De su protección. Y por lo tanto, al ser de todos, la información ambiental es de carácter público, porque esa información va a repercutir tanto en el estado del ambiente como en la salud de las personas. Y yo diría aquí de manera intercultural como en la cultura de las personas, ¿no? Entonces, lo que plantea este artículo 2, concordado con la Declaración de Río, que hemos visto rápidamente en la clase anterior, es que tienes que brindar toda información ambiental que esté en tu poder, Estado. No puedes ocultar las políticas públicas, las normas, las medidas, las obras y actividades que pudieran afectar. Usted dice, profesor, eso es obvio. No, vamos a ver ahora que eso no es obvio, estimado estudiante Martín. Ya vamos a verlo con un ejemplo. Y aquí, probablemente Mariana diga, y tengo que explicar por qué, si es para mi tesis, si es para hacer una protesta feminista, o si es realmente para el curso de ambiental. No, la norma dice, tú tienes derecho a pedirla encausadamente, porque te da la gana, porque quieres, porque se te ocurrió y listo, ¿no? Este es importante, porque ¿por qué es así? Porque hay que ver, ya no vamos a aplicar la deconstrucción, sino vamos a aplicar la hermenéutica de Gallagher, o sea, porque el contexto social, cultural, político que tengo es que cuando tú pides que la fundamentación, la justificación de la solicitud de esa información, le das un poder discrecional al funcionario para que te diga si te da o no la información. Y el funcionario no debería tener ese poder, te lo debería de dar a sola solicitud, ¿sí? Entonces, por eso es que, ya desde la hermenéutica de Gadamer, uno dice que el contexto te ordena aquí que sea así, ¿no? Porque uno podría plantearse desde otro ángulo, desde una posición racionalista, no, va a ser trabajar al funcionario por las puras, tiene que haber una razón que explique, que motive. No, aquí solamente desde un ángulo hermenéutico de contexto entenderías que eso sería un peligro para la propia protección del ambiente porque estaría supeditado a la voluntad de la administración pública y eso es demasiado peligroso para la prevención de daños ambientales. Bien, arriba tenemos el binomio Estado-Ciudadano, pero abajo ¿qué tenemos? Abajo tenemos algo muy interesante, porque dice toda persona está obligada a dar información ambiental. Eso quiere decir que abajo podría ser que nos encontremos con Torres como ciudadano de pie, pidiendo información a Coca-Cola del Perú para saber cómo es que procesa sus residuos sólidos y determinar si eso está impactando el ambiente. O sea, una persona natural, como les gusta llamarlos a los procesos de introducción al derecho, una persona como un estudiante puede pedirle a una empresa que le brinde información ambiental y esta está obligada a darse, ¿sí? Es interesante eso
Y hay que recordar, por eso acá, el binomio ciudadano-empresa, ¿no? Profesor, pero esto es obvio, me van a decir algunos, ¿no? ¿Por qué me explica esto? Pasemos al siguiente principio, hemos perdido el tiempo. Y no, les voy a demostrar que no, porque el profesor también, me gusta hacer mis ejemplos de casos que he llevado para que si hay preguntas yo pueda resolverlas con mayor consistencia. Hacia unos años atrás, en 2011, solicitó para hacer un libro que está publicado en internet, que justamente se llama Gobernanza en Inambari, pueden descargarlo gratuitamente, justo porque hay que hacer investigación con información oficial, me propuse, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a criticar una obra si no tengo el estudio ambiental? Entonces me puse a hacer mi solicitud de acceso a información, le envié a la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, y allí me dijeron, ahí está mi nombre para que vean que no estoy tomándoles el pelo, que no, que esta información, como había costado hacer el estudio de factibilidad ambiental a la empresa, como había sido un costo importante, no me lo iban a regalar a mí, ¿no? Por muy profesor de San Marcos que seas, por muy investigador que seas, no me importa que escribas libros, eso no me tienes sin cuidado, no te la voy a dar, ¿no? No lo dijeron en esos términos, pero te dicen simplemente que por aplicación de la ley de propiedad industrial, ¿no? Me aplican una ley que no corresponde primero, y entonces su profesor espera 10 días. Bueno, en este caso no estaba a esperar 10 días porque me respondieron negativamente y simplemente me acerqué al Poder Judicial, presenté mi demanda, me pusieron en el 10º juzgado de Lima con mi expediente 1893-2011, me senté a esperar un par de meses y me declararon fundada la demanda de habeas data en los extremos de que me den la evaluación ambiental contenida en el estudio de factibilidad del proyecto Central Hidroeléctrica Inambari. Y gracias a eso pude hacer el libro que ustedes pueden descargar por internet, o sea, que no fue en este caso porque quería simplemente pedir información, sino para poder hacer un texto que sea importante para entender el proyecto, ¿no? Y ordenó pues a la demandada que cumpla con entregarme la información. Me entregó y accedí. Entonces, este principio aparentemente inocuo que ustedes pueden decir, no, profesores, a todos los que yo le pido en el ámbito del Estado me dan, no. A veces cuando son proyectos de inversión sensible, esta iba a ser, hacia el 2011, la hidroeléctrica jamás construida en el Perú, la más grande, o sea, no era con el proyecto. Y yo solamente quería saber qué condiciones habían llevado a tomar esa decisión, a determinar un impacto tan significativo en el ambiente. Déjame leer el documento para entenderlo, no me quieren dar. Entonces, vemos aquí que esto es necesario manifestar que no se cumple muchas veces en el Estado. No, profesor, dice Torres, pues lo veo crítico a él. Es un caso, profesor, es una central en Ambari. Seguramente que en otros casos no es así. Bueno, vamos a darte otro caso, Torres, porque si llevas un proceso es como ninguno. Otro más. En el año 2011 también estaba haciendo otra investigación sobre el proyecto Conca, ¿no? A mí me gusta leer antes de criticar, porque si no lees los documentos técnicos, ¿cómo te pones tú a investigar o escribir algo siquiera? Entonces, simplemente solicité el estudio de impacto ambiental del proyecto minero Conga, porque había visto por televisión que el ministro de Energía y Minas con el ministro del Ambiente habían discutido y uno le pedía el estudio al otro y no le quería dar en público, en televisión. Entonces yo me quedé pensando, seguro será porque no se lo solicitó formalmente y a veces los funcionarios públicos requieren que le presenten la cartita entre por meses partes, número de registro y todo. Entonces yo, con buena fe, como lo dice la 2744, fui, hice mi carta, lo presenté ahí en San Borja y me doy con la sorpresa que no me quieren dar el estudio. Entonces, otra vez, tuve que presentar una acción de habeas data, que tuve que ganarla en 2 instancias, porque a diferencia del caso Inambari, donde en primera instancia ganada me dieron el estudio, dijeron ya nos rendimos,
tú tienes razón, qué vergüenza, discúlpame, me dieron el estudio sin llegar a la segunda instancia. Pero en el caso de Conga, tuve que esperar varios años, y ustedes ven, lo pedí en el 2011, y el 9 de abril del 2009 recién sale la segunda instancia dándonos la razón, ¿no? Y confirmando la sentencia. O sea, imagínense que la evaluación de un estudio de impacto ambiental pueda durar 1 año y medio. ¿Para qué me serviría después del 2011, digamos, del 2012, que haya terminado la evaluación? Como terminó, de pronto Conga terminó de aprobarse hacia el año siguiente, ¿no? Ya me vas a dar un estudio de impacto ambiental cuando ya todo acabó, no tiene sentido. Entonces, la reflexión que aquí queremos hacer es que el derecho, la participación ciudadana, se basa sobre el derecho de acceso a información pública ambiental. Y si los procesos judiciales son tan largos, pues también se viola tu derecho de participación y puedes, por ejemplo, aquí acudir a una instancia internacional si es que te alcanzan los recursos, porque también es costoso pues hacerlo. Pero aquí detecto que en algunos casos puede haber una rapidez, en algunos jugados y en otros no, lo que hace pues que el ambiente no esté adecuadamente garantizado, ¿no? Y ya la historia de Conga ya se las contaré en otra ocasión, pero solo quería demostrarles lo importante que es el derecho a participación ciudadana en su modalidad de acceso a información pública. Vayamos al derecho que está conexo, que a mí me parece, en mi punto de vista, el derecho a acceso a información está dentro del derecho de participación ciudadana, pero los hemos separado, y me parece, con el ánimo de darle una autonomía, ¿no? Propia, ¿no? Y aquí yo quería que nos acompañe en la lectura de este texto nuestra estudiante Fernanda Vianey, me parece García. ¿Puedes leer este texto que está en la pantalla? Sí. Artículo 3º. Del derecho a la participación en la gestión ambiental. Toda persona tiene el derecho a participar responsablemente en los procesos de toma de decisiones, así como en la definición y aplicación de las políticas y medidas relativas al ambiente y a sus componentes, que se adopten en cada uno de los niveles del gobierno. El Estado concerta con la sociedad civil las decisiones y acciones de la gestión ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias. Miren, otra vez el ejercicio, ¿no? ¿Cuáles son los sujetos aquí que aparecen, ¿no? El binomio Estado-Ciudadano, otra vez, ¿no? El Estado-Ciudadano relacionándose en la gestión de la protección del ambiente, ¿no? Entonces, lo primero que uno ve aquí es que, como diría Kelsen, en teoría pura de derecho, hay una norma primaria, ¿no? Una norma primaria que sería, yo te doy a ti, persona, el derecho de participación ciudadana. Y por otra parte, la norma secundaria sería, Estado, tú tienes que garantizar esta participación ciudadana, porque si bien es cierto, el ciudadano quisiera hacer participación ciudadana, pero si no le das el estudio de impacto ambiental, ¿cómo lo va a hacer? Si no le permites ir a la audiencia pública y le cierras las puertas, ¿cómo lo va a hacer? Entonces, tu Estado tienes que garantizarlo, ¿no? Si no, no va a funcionar. Toda persona tiene derecho a participar responsablemente en los procesos de toma de decisiones, así como la definición y aplicación de las políticas y medidas relativas al ambiente. ¿Qué significa eso? ¿No? Eso significa, ojo, algo fundamental. Otra vez, recuerden lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para poder hacer viable este derecho tiene que haber normas específicas. La norma general no basta. Y, por ejemplo, en el sector de vivienda, tendría que haber hoy día aprobado un reglamento de participación ciudadana. ¿Y qué creen? ¿Qué crees, Mariana? ¿Crees que esté aprobado o no esté aprobado? De participación ciudadana, es Ajá. decir, que haya normas específicas. Ajá. Yo creo que la forma de participación ciudadana más conocida es la de referéndum, pero como que no hay muchas otras vías todavía. Sí considero que Uy, sería importante institucionalizar otras vías de participación. efectivamente. Entonces, aquí la respuesta es que no. Pueden, o sea, ¿no? Un punto más al próximo trabajo del 4 de agosto, que encuentre el reglamento de participación ciudadana de construcción y saneamiento.
Aquí hemos tenido que interponer una acción de amparo para que el Ministerio de Construcción y Saneamiento apruebe su reglamento. No obstante que el Decreto Supremo 002-2009 MINAN le dijo que lo hiciera hace, ¿cuántos años? 11 años, 2009. Entonces, tenemos a un Estado concertando con la sociedad civil, como lo dice el texto, las decisiones y acciones de la gestión ambiental, si no genera reglamentación que posibilite la realización de audiencias públicas, de repente, como dice Mariana, ¿por qué no un referéndum ambiental, ¿no? En el ámbito de vivienda, ¿no? Donde se discuta algunas reglas de juego en el tema ambiental de vivienda. Sí, es posible, pero si no les das las herramientas para que eso se materialice, no va a poder ocurrir. Entonces ahí hay que tener, porque en los reglamentos de participación ciudadana, por ejemplo, de electricidad o de minería o hidrocarburos, se contemplan con detalle los talleres participativos, las audiencias públicas, los resúmenes ejecutivos de los estudios de impacto ambiental, las visitas guiadas en el área del proyecto, la distribución de materiales informativos, la implementación de oficinas para que te expliquen, el uso de equipos facilitadores, las mesas de diálogo, la publicidad en medios escritos y radiales, las encuestas locales, el monitoreo y vigilancia participativo, etc. Todo eso está reglamentado en electricidad, hidrocarburos y minería. No está en vivienda. Entonces, nos dan el derecho de participación ciudadana en vivienda. Y Profesor, organizaciones, sí. creo que ¿No se escucha? está relacionado al bien jurídico que se protege cuando se trata el tema de construcción y vivienda, que el bien jurídico protegido es el de propiedad y no es tanto como el de explotación o el de libertad de empresa, sino es propiedad mismo. Entonces, es probable que por eso haya como esta omisión que podría llamarse entre comillas culposa de no facilitar estos medios. Y otra cosa que también quería acotar es que la diferencia entre un referéndum, digamos, y una forma de encuesta sobre la opinión, o sea, creo que el tema de participación ciudadana pasa también por lo que es, digamos, el poder real en la participación. Es decir, estos medios que se presentan en esta lámina son básicamente de informar y generar diálogo, pero no hay un poder real, digamos, mm, bueno, de decisión o de peso, no sé cómo decirlo. Pero bueno, eso solo se me estaba como que cruzando por la mente. Su compañera Mariana ha venido inspiradísima. Creo que se está tomando un café con leche, algo agradable que le ha permitido ilustrarnos sobre dos puntos de vista interesantes. Lo primero, no quiero olvidarme, espero el segundo, pero lo recuerdo. Lo primero, efectivamente, la participación ciudadana no es un medio para llegar a acuerdos que vinculen a empresa o Estado. Es verdad, es completamente cierto. Pero si eso es cierto, ¿por qué le tenemos miedo a reglamentar la participación ciudadana en el ámbito de vivienda cuando, recuerden las primeras clases, el Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 1990, en septiembre de ese año, ya establecía que cuando haces una urbanización tienes que hacer un estudio de impacto ambiental? Porque a veces, como ha ocurrido, ya ha salido en televisión, a veces construyen urbanizaciones en lugares donde antes habían pantanos y luego terminan hundiéndose. Por eso es importante hacer el estudio de impacto ambiental, obviamente por eso, porque haces una línea de base donde verificas que hay condiciones biológicas, condiciones naturales que te permiten hacer ese proyecto. O sea, en ausencia de un estándar de gestión ambiental fuerte de vivienda, por lo que bien ha planteado Mariana, o sea, porque claro, profesor, ¿cómo una vivienda va a generar un impacto como el de una minería o un hidrocarburo? Lo que pasa es que cuando construyes una vivienda tienes que construir saneamiento de agua potable. ¿Dónde botas el desagüe de esas viviendas que estás construyendo? Si las estás botando al mar o al río, estás contaminando, como en Lima está ocurriendo. O sea, construyes y construyes casas, pero nadie se pregunta dónde va el desagüe. Solamente te gusta abrir el caño, jalar la palanca
pero no sabes dónde está yendo eso y cómo lo estamos tratando, o lo estamos vertiendo directamente al río Rímac o directamente al océano Pacífico. Entonces, por eso es importante los estudios de impacto ambiental en el ámbito de vivienda. Pareciera que no tendría por qué impactar, pero sí tienen impacto, ¿no? Entonces es interesante lo que plantea su compañera Mariana y punto, buen punto para ella. Rápidamente, porque ya veo que Bianca está alisando sus cosas para otro curso. Hay otras formas de participación, vean, esto es muy, muy grande, así que les prometo una clase solo desde de participación ciudadana, esto va a ser algo violento, no se asusten, vamos a verlo con detalle, pero hay una participación ciudadana durante la elaboración de la línea de base de los estudios de impacto ambiental, ¿no? Cuando estamos haciendo en los documentos insumos para hacer ese impacto ambiental, van a haber talleres informativos, van a haber audiencias, ahí hay una posibilidad de participación ciudadana. Pero también cuando hay el propio proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental presentado en SENACE, por ejemplo, hay talleres informativos y hay audiencias públicas, ahí también va a haber una participación ciudadana. Pero también va a haber participación ciudadana cuando me refiero a la vigilancia ciudadana. De repente usted tiene su barrio y ve que hay algunas actividades contaminantes que están ocurriendo cerca y de pronto con su celular empieza a tomar fotos que botan la basura, que botan el desmonte, que botan residuos tóxicos y está monitoreando. Eso se llama monitoreo y de repente puede formar con su junta de vecinos un comité de vigilancia ciudadana ambiental y eso puede reportarlo a OEFA o lo puede reportar a la municipalidad y estos tomar cartas en el asunto. Entonces, el artículo 134 de la Ley General del Ambiente establece este derecho de conformar comités de vigilancia y poder fiscalizar y controlar visualmente el proceso de contaminación. Con tu celular, Mariana, ¿no? Ahí yo he visto a mis estudiantes y colegas tomarse fantásticas fotos con filtros. Por favor, cuando vayan a hacer un monitoreo ambiental, nada de filtros, quítenle los filtros y tomen fotos, y eso puede ayudar a un mejor cuidado del ambiente. También hay una fiscalización y control por medio de mediciones y muestreo o monitoreo ambiental. Por ejemplo, si hay demasiado ruido en su casa, y no me refiero a esos ruidos que está pensando, sino otros ruidos molestos como una construcción cerca de su casa que no sea autorizada y que afecta su tranquilidad, su paz, bueno, pues se puede hacer un monitoreo y luego enviárselo a la municipalidad o llamar a la autoridad municipal para que haga el monitoreo correspondiente. Y así sucesivamente hay otras formas de vigilancia. Una que me gusta mucho, que la universidad debería implementar a través de su clínica, clínica pública que tiene acá, es la fiscalización y control vía la interpretación de estudios ambientales. O sea, ¿qué pasaría si nos ponemos a estudiar todo el año un estudio ambiental que está en proceso de evaluación y mandamos nuestra opinión a SENACE? Eso también es monitoreo ambiental y deberíamos hacerlo en la universidad. Pero lamentablemente el curso es selectivo y eso no se podría, pero algún día creo que es el reto de la academia, ¿no? Aportar, ¿no? Sumar. No nos oponemos al desarrollo, queremos un desarrollo con salvaguardas socioambientales. Reactivación económica con salvaguardas socioambientales, y no de cualquier forma. También hay una participación ciudadana en el monitoreo ambiental participativo de OEFA, o sea, cuando OEFA va a hacer una supervisión ambiental, por ejemplo, en un área donde hay una minera que puede estar contaminando, una petrolera que puede estar contaminando, o una pesquera que puede estar contaminando, puede articularse los comités de vigilancia ciudadana para acompañar como observadores de lo que está haciendo OEFA y para ver que todo sea transparente y no haya ningún tipo de dudas sobre la eficacia de la supervisión o fiscalización ambiental. ¿No? El OEFA felizmente, a partir de una alta incidencia de las poblaciones indígenas que reclamaban su participación para ver qué estaba haciendo OEFA, lo permitió, ¿no? Esa es una de las cosas que por ejemplo, Indecopi no ha hecho, ¿no? Que, por ejemplo, Sinermin no ha hecho, que los reguladores en general no han hecho, o sea, ellos hacen su supervisión de sin la gente, cuando sería importante que las asociaciones de consumidores o de usuarios o las personas denunciantes también puedan estar en la supervisión y la fiscalización como observadores, ¿no? Para también señalar cuál fue la importancia de que los pueblos indígenas participen. Que el OEFA no sabía dónde estaba el derrame de petróleo. El pueblo le llevaba, la organización indígena le decía, acá está, mira, ni tu satélite, ni tu GPS, ni toda tu expertise de tus maestrías en ciencias ambientales que llevas, te puede ayudar acá. Yo sí, yo vivo acá. Igual las personas, podemos ayudar a determinar lugares que están contaminados, impactados y colaborar en la supervisión ambiental y la fiscalización ambiental. Nos falta en los reguladores hacer lo mismo. Lamentablemente
es un pendiente de nuestro ordenamiento jurídico. Hay una falsa idea de que la inversión privada se desarrolla mejor sin reglas de juego en estos temas, ¿no? Que estos son como barreras burocráticas, trabas, y no es así. Yo creo que la inversión pública y privada responsable y éticamente adecuada requiere de participación ciudadana. Otra participación ciudadana interesante es en los procedimientos sancionadores ambientales de OEFA, donde se produce el ingreso del tercero interesado. Figura que, por ejemplo, en Indecopi no se acepta, ¿no? Cuando he querido entrar como tercero interesado no me han dejado, pero en OEFA sí. Entonces ves pues que hay una cultura, una tradición, unas costumbres diferentes en los sectores, ¿no? Indecopi es muy cerrado, ¿no? SUNAS o SINALMIN también, solo la tecnocracia, pues el ciudadano de pie se le asume ignorante, no, tú no entres, ¿no? Y esto, felizmente, en materia ambiental no es así. Hay una alta participación ciudadana para ver el desarrollo del sancionador. Y, por último, me parece no menos importante, la participación ciudadana en la elaboración de proyectos de ley. Ustedes y yo y todos nosotros, de pronto vemos este proyecto de ley que es pequeñito, ¿no? Que se llama Ley que crea Servicio de Vigilancia y Monitoreo Ambiental. Nos podemos analizarlo 1 hora y media en clase, lo debatimos, Mariana toma nota, Torres toma nota, su compañera de México también, y hacemos un informe y lo enviamos para que el Congreso lo tenga en cuenta. Eso es participación ciudadana. Y deberíamos hacerlo en la universidad, miren, pues aquí, ¿no? Y deberíamos, cosa que en realidad la academia no hace, ¿no? Solamente dictamos la clase y ustedes se van contentos a su casa o al curso que viene. Y vamos a ir cerrando los últimos 3, 4 minutos que nos quedan. ¿Ya? Bianca, no te molestes, ya vamos a acabar. Principios de justicia ambiental, ¿no? Este principio está ubicado en el artículo 4 del título preliminar de la Ley General del Ambiente, que lo titula del derecho a acceso a justicia ambiental. Y aquí quisiera que me ayude amablemente su compañera Mónica Patricia Yalta, que usted también tiene era jefa de grupo, me parece, una de sus trabajos. ¿Puede leerme ese artículo? ¿Sería tan amable? Hola, profesor, buenas noches. Sí, claro. Un momento. Artículo 4. Toda persona tiene el derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva ante las entidades administrativas y jurisdiccionales en defensa del ambiente y de sus componentes, velando por la debida protección de la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Se pueden interponer acciones legales aun en los casos en que no se afecte el interés económico del accionante, el interés moral legítima de la acción, aun cuando no se refiera directamente al accionante o a su familia. Bien, muy bien, gracias. Miren la cachetada que le acaba de enviar la Ley General del Ambiente al Código Civil en su capítulo de responsabilidad civil extracontractual, o como le gusta llamarla a mi amigo Jairo Ciesa y a Juan Espinosa, esta responsabilidad aquiliana, ¿no? O sea, en el Código Civil, si ustedes recordarán, para que pueda haber una demanda por un daño moral, tiene que haber una relación con la familia de la víctima y todo lo demás. Aquí el asunto es distinto, ¿no? Y vamos a ver por qué. Vamos a rápidamente deconstruirlo, ¿no? Lo primero que encuentras acá, en la primera parte, es que tienes un binomio importante, ¿no? O sea, el derecho a la salud de las personas, el derecho a un ambiente de las personas, y por otro, aunque no está escrito, está tácito, implícito, y es muy fuerte, el daño ambiental que le pueden haber producido algunas actividades que no respetaron las normas ambientales o las salvaguardas. Uno tiene que ver contrario senso. ¿A qué me refiero con tutela jurisdiccional efectiva ambiental? Pues a la defensa de estas actividades ilegales, ilícitas o que no cumplen la ley, que me generan un daño ambiental. Ese daño ambiental puede traducirse fundamentalmente en afectación a la salud, pero también en afectación al ambiente y también en... Y acá, recogiendo lo que la Declaración de Río 92 dice
toda persona va a tener una acción rápida, sencilla y efectiva. Y entonces ustedes han visto que el habeas data que interpusimos, para que me den el estudio de impacto ambiental de Inambari, ¿fue rápido o no? El Inambari sí, pero fue sencillo y efectiva en el segundo caso de Conga que me lo dieron después de que el se había aprobado. No, no, ese es un primer caso. Vamos a poner otro caso que ya hemos dicho, miren, estamos repasando nomás. En el caso de Ministerio de Producción y el Reglamento de Protección Ambiental en el sector pesquero. Después de 7 años, me dan la razón. ¿Esa es su rápida y efectiva? No. Entonces, el primer principio de acceso a justicia ambiental es uno de los que más se violan en Perú. Es excepcional que se cumplan tiempos, ¿no? Entonces, allí es preocupante. Es un principio que hay que hacerlo cumplir mucho más insistentemente. Porque aquí se plantea que los bienes jurídicos protegidos son la salud y otra vez lo individual y lo colectivo, claro, individual otros, y colectivo aquí podríamos incluir a los pueblos indígenas, ¿no? Lo podríamos tranquilamente, pero aquí estaba pensándose no en pueblos indígenas, sino en comunidades de personas, ¿no? En comunidades en la universidad o en la ciudad. Pero no solamente eso te plantea esta justicia ambiental, sino también que podamos interponer acciones para la conservación de la diversidad biológica, como por ejemplo un área natural protegida, ¿no? Y también para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales, ¿no? Que, por ejemplo, sería que se apruebe un reglamento de protección ambiental porque eso garantice el aprovechamiento sostenible. Quizá la parte más interesante y que marca un estándar que nuestro tristemente Código Civil no está marcando porque está hecho en el 84 y no ha recibido una actualización, sigue pensando en Francia, sigue pensando en el derecho romano-germano, mientras ellos ya están en otra velocidad, ¿no? Y es el tema de que cualquier persona puede interponer esta acción, cualquier persona, ¿no? Dice, se puede interponer acciones, aún en los casos en que no se afecten intereses económicos del accionante. O sea, acá se desvincula de esas categorías de daño patrimonial, no. Aquí no cabe esta clasificación de daño patrimonial extrapatrimonial, no, aquí dice, el tema económico no es importante, el ambiente es importante. Entonces, así no te afecte económicamente, tú tienes derecho a interponer la acción. Y ya visto cómo hemos interpuesto aquí en la clase 3 acciones donde no había interés económico, era simplemente interés moral. Queríamos un reglamento de protección ambiental de vivienda, queríamos un reglamento de protección ambiental de turismo y comercio exterior, queríamos el estudio de impacto ambiental de Conga, queríamos el estudio de impacto ambiental, el estudio de factibilidad ambiental de la central hidroeléctrica de Nambari, ¿no? Es interés moral. El profesor no ha ganado un sol, simplemente es interés moral. Y la acción, esta de interés moral, es interesante cómo dice, no necesariamente está relacionada directamente al actor, o sea, que te afecta a ti como demandante, ni a su familia, o sea, podría interponerse una acción a favor de su compañera García. Yo, sin conocerla, veo que le está contaminando su casa, algún tipo de efluente, y interpongo. Pero también podría ser de Torres, pero también podría ser de Mariana. Entonces, no necesito estar vinculado directamente a ustedes porque aquí no lo dice el texto del artículo 4, pero hay una tutela de intereses difusos y colectivos. O sea, este se lee de la mano con los artículos del Código Procesal Civil y otras normas de intereses difusos y colectivos, ¿no? Y acá te los pongo, ahora voy acabando, cómo es que la propia Ley General del Ambiente en el artículo 143 te señala que puede haber un afectado material y un afectado moral en el ámbito de la responsabilidad civil por daño ambiental, y donde alguien que vive en Lima puede demandar la reparación de daños de alguien que vive en Cusco. O mejor aún, puede prevenir daños ambientales de alguien que vive en Cusco, aunque él esté en Lima. Profesor, ¿qué está hablando? Eso significa que el juez competente va a ser el de Lima y no el de Cusco, y ese es un problema. Señores, el ambiente es de todo. No es de una región, es de todo. Y entonces, sí se puede. Y es más, les pongo el caso del afectado material, de repente Bianca, vamos a poner, no, perdón, el afectado moral que sea Bianca,
y los afectados materiales que sean un pueblo en aislamiento voluntario que viva en Cusco, ¿no? Bianca es un estudiante de San Marcos. Los afectados que son pueblos en aislamiento voluntario están en otra zona y ni siquiera Bianca los conoce, no tiene ningún vínculo. ¿Sí? ¿Y qué ha dicho el Tribunal Constitucional en estos casos? Ha dicho que sí es posible estar legitimado. Profesor, pruebas. Bueno, te gustan las pruebas, te doy una. Sentencia del Tribunal Constitucional, porque al profesor siempre le gusta estar de la mano del Tribunal Constitucional. Otro caso que llevó el profesor es el 6316-2008 PA, el HTC, Fundamento 3, donde el tribunal señala de que estos pueblos en aislamiento voluntario sí pueden ser representados por otras personas, haciéndole bien dado poder especial no, o sea, porque se supone que hay un interés difuso y colectivo. Y aplica nuestra Ley General del Ambiente, justamente este artículo 4. Miren qué hermoso. La aplica, ¿no? La aplica. Y con eso legitima a una organización que se llama IDCEP para poder interponerlo en favor de estas poblaciones que no eran miembros de su organización, ¿no? Entonces, ve ahí, es posible hacerlo. Y ya para cerrar, no quiero que llegue tarde a su clase siguiente, y ya con esto cerramos este capítulo. Si entendemos que hay un interés difuso colectivo, la consecuencia de eso es que no cabe decir, cuando estás interponiendo una acción a favor del ambiente o de la salud pública, y en realidad no eres el titular del derecho, por lo tanto no te puedes desistir, por lo tanto el proceso judicial tiene que continuar contigo, así tú quieras irte, no, el tribunal te dice, quédate a seguir defendiendo la causa que iniciaste, porque tú nada más eres como un representante procesal, pero no eres el directamente afectado. Y este caso, el que está planteado aquí, justamente es la Comité de Defensa del Medio Ambiente y la Salud del Distrito de Ventanilla, donde estaba litigando porque vamos a llamarlo en términos coloquiales, no es el término jurídico, pero vamos a decirle, un enzima se llamaba la cucaracha. Imagínense cómo se llama la cucaracha. Estaba afectando a la comunidad y él había interpuesto. Parece ser que llegó a un acuerdo con la compañía para que limpie esto y lo deje en el estado que está después, y ya quería retirar la acción, y el tribunal dijo no. Se continúa la acción, y improcedente, y aquí lo tienen, el desistimiento presentado. Nulas las resoluciones que han declarado que esta demanda no es procedente, ¿no? Y literalmente ordena pues su admisión de la demanda. Y firmar la defensa porque el tribunal le dice que no puede. Ya has asumido una obligación de defensa del ambiente y tienes que mantenerla. Bueno, eso es todo, mis estimados estudiantes, para que luego vayan a clase. Hasta luego, profesor. Pamela. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Muchas Nos vemos, gracias, doctor. cuídense. Cuídense. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Cuídense.